En tanto México no logró ser una nación independiente, careció de soberanía política. La dominación española ejercida a través del virreinato durante 3 siglos concedía al individuo obligaciones, no derechos. Los nacidos en la Nueva España, criollos, mestizos e indígenas, eran discriminados y no podían ocupar puestos públicos. En una ocasión, el oidor Bataller, un importante funcionario cercano al virrey, comentó: no podía darse mayor castigo al pueblo mexicano que gobernarse a sí mismo. Sin embargo, había quienes pensaban de manera muy distinta al oidor. A principios del siglo XIX, llegó al país Alexander von Humboldt, un sabio alemán que se dedicó a hacer minuciosas investigaciones a su paso por la Nueva España. Durante el tiempo que pasó aquí, Humboldt exploró los litorales. Subió a la cima de montañas y volcanes. Se internó en las selvas. Y conoció las ciudades y pueblos del país. Al final de su recorrido, había reunido una gran cantidad de datos valiosos en torno a la geografía, la flora, la fauna y la sociedad, que reunió en un extenso libro llamado Ensayo político sobre el reino de la Nueva España. En él, Humboldt llamó al territorio mexicano el cuerno de la abundancia, debido a la gran cantidad de recursos naturales, y expresó su asombro al encontrar una colonia plena de recursos y en desarrollo, capaz de formar una gran nación independiente de España. Eso mismo era lo que opinaban los criollos y mestizos, cada vez más inconformes con la corona española y ansiosos por gobernarse a sí mismos, como los Estados Unidos, que habían declarado su independencia de Inglaterra en 1776. O como los franceses, que en 1789 derrotaron al régimen monárquico y establecieron un gobierno republicano. Pero hubo otro evento muy importante que fue el que hizo pensar a los criollos y mestizos que su anhelo de independencia podía hacerse realidad. En 1808, Napoleón Bonaparte invadió España. Esta noticia causó una gran conmoción en la Nueva España, donde hubo un intenso debate en torno a lo que debía hacerse ante las nuevas circunstancias. Algunos opinaban que ese era el momento propicio para buscar una nueva forma de gobierno, independiente de la corona hispano-europea. En cambio, otros creían que lo más adecuado para la colonia era mantener su antigua relación de dependencia con España. Estos eventos precipitaron el movimiento de independencia que inició en 1810. En 1813, el líder insurgente José María Morelos redactó el documento titulado Los sentimientos de la nación, uno de los documentos fundamentales en la construcción del Estado mexicano. En él se declara la independencia de México, se aboga por la vigencia de la representación popular, se propone un gobierno dividido en 3 poderes, se insiste en moderar la opulencia, la indigencia y terminar con la esclavitud. Pese a la importancia de dichos principios, estos no fueron más que un recuento de buenas intenciones. Morelos murió fusilado en 1815 y la guerra se prolongó durante 6 años más. Al consumarse la independencia, el país quedó diezmado y empobrecido. Lo que vino después fue una intensa crisis política en la que nadie conseguía ponerse de acuerdo respecto a la forma de gobierno que México debía de adoptar. La disputa se dio básicamente entre 2 bandos. De un lado estaban los conservadores, quienes opinaban que lo que más le convenía al país era ser gobernado por un miembro de la aristocracia europea. Los conservadores también creían que era importante respaldar la fe católica, a la que consideraban el único lazo común que unía a los mexicanos. Además, apoyaban la idea de un gobierno centralista que tuviera la fuerza necesaria para mantener unida a la nación.
Del otro lado estaban los liberales, que querían un gobierno republicano, democrático y federal parecido al de los Estados Unidos. Para los liberales, la soberanía debía residir en la voluntad popular y no en leyes hereditarias, como ocurría con las monarquías. Los ciudadanos eran los únicos responsables de elegir a sus gobernantes. A diferencia de los conservadores, creían en un Estado federal, constituido por la suma de entidades soberanas, pero unidas entre sí por una ley fundamental, la Constitución. Los liberales estaban a favor de quitarle privilegios a la Iglesia, por considerarla contraria al progreso del país y responsable de su atraso. La lucha entre liberales y conservadores se prolongó a lo largo del siglo XIX. Fue un proceso intenso y violento. Era parte del nacimiento del Estado, de un intenso movimiento social en el que se confrontaban diversas opiniones y posturas. Al fin se impuso el proyecto liberal. El Estado mexicano se convirtió en una república federal y democrática, pero tuvieron que pasar varios años para que esto se hiciera valer. En 1876, el general Porfirio Díaz asumió la presidencia de la República, iniciando un régimen de casi 40 años. Porfirio Díaz gobernó con mano dura un país que hasta entonces había vivido una guerra constante. Durante su gobierno, el país vivió en paz y emprendió el camino del desarrollo. Sin embargo, el gobierno de Díaz no resolvió las contradicciones y desigualdades de la sociedad mexicana y mantuvo la estabilidad política a un costo muy alto, ya que desconoció los derechos y libertades de los individuos, además de que suprimió la crítica y la libertad de expresión. En 1908, Porfirio Díaz concedió una entrevista al periodista norteamericano James Grillman, en la cual afirmó que México ya estaba preparado para tener elecciones libres. La noticia llenó de optimismo a mucha gente que de inmediato comenzó a organizarse para participar en las elecciones de 1910. Surgieron varios partidos políticos, se escribieron libros y artículos que discutían la situación del país y la solución de sus problemas. Pero Díaz cambió de opinión a última hora, y el 27 de septiembre de 1910 se declaró electo por 8ª ocasión. Al agotarse las posibilidades de un cambio democrático en el país, hubo quienes optaron por las armas. Este fue el principio de la Revolución Mexicana. La revolución estuvo inspirada por el anhelo de justicia social y democracia de la mayoría de la población. La Constitución de 1917 incorporó garantías individuales y derechos sociales que protegen al conjunto de la población y los intereses nacionales. En ella se establece la forma de gobierno del país, una república soberana, democrática, representativa y federal con división de poderes. De este modo se consolidaba el largo proceso de construcción y organización política del Estado mexicano. Este no es el final de la historia. México y su sociedad continúan transformándose. No ha sido un proceso corto y mucho menos fácil, pero sí constante e intenso. Somos parte de dicho proceso, y como parte que somos nos toca participar de él. ¿Pero qué significa participar? ¿Cómo debe darse nuestra participación? Seguramente si Humboldt volviera a recorrer nuestro país, encontraría una realidad muy distinta, que en esencia es la misma que él descubrió hace 200 años. Un pueblo con la capacidad de llegar a ser una gran nación.